Bienvenidos amigos a este nuevo su programa Irena 777. Y ya estás listo para seguir aprendiendo a diagnosticarte tú mismo. Brevemente explicaremos el video anterior para los que no han visto. El video anterior que hablábamos qué significa la naturaleza humana, cuál es el punto importante. Hablamos sobre el consciente y el inconsciente. El consciente, como todo el mundo ya sabemos que es a voluntad propia, que nosotros mismos decidimos. Pero el inconsciente no. En el inconsciente es tan importante para aprender a saber su mecanismo. Y bueno, el inconsciente lo compararemos como una bolsita, más o menos, ¿no? Una bolsita donde se guarda todas las impresiones vividas, las impresiones impactantes. Solamente las impactantes son las que se guardan y se sellan dentro de una bolsita. La bolsita, imaginariamente la estamos comparando con el subconsciente. O también lo comparamos como si fuera una máquina fotocopiadora. Como que si tuvieras tú un molde, por decir, ¿no? Una foto de una estrella y tú quieres y lo pones a la máquina, entonces, ¿qué te va a reproducir la máquina? Pues la misma estrella. Y si lo pones una y mil veces, la máquina siempre te va a reproducir la misma estrella porque es tu patrón. Entonces, de esa manera, más o menos, vamos a comparar el subconsciente, porque el subconsciente te va a dar la impresión que tiene por dentro. Es decir, todas esas impresiones que hemos vivido desde nuestra gestación, desde que no nos acordamos, solamente las impactantes, las que nos han causado emociones muy fuertes, se han impactado y a la misma vez se han quedado selladas y guardadas en el subconsciente, guardadas por unos años para luego salen. O sea, el inconsciente nos lo devuelve como a través de una experiencia, a través de la experiencia de la vida, cuando ya somos jóvenes, por ejemplo, con nuestras parejas o nuestros trabajos, ¿no? Mala suerte, buena suerte, ¿no? Ese tipo de creencias que se han construido durante nuestra vida, desde los primeros años de vida. Entonces, la vez pasada dimos un solo ejemplo, porque el video fue bastante largo, dimos un solo ejemplo, y ahora yo les voy a seguir dando más historias que recopilé, son historias reales que he recopilado, ¿no? Para que ustedes sigan aprendiendo. Y en esta nueva historia vamos a hablar sobre una pareja, Carlos y Teresa. Nos enfocaremos en Carlos. Carlos era un hombre felizmente casado con 2 hijos que amaba profundamente a su esposa. Él le daba todo de todo a su esposa, ¿no? Él era un hombre taxista y él intentaba siempre de darle lo mejor a ella, ¿no? A sus hijos también, a ella porque él siempre estaba profundamente enamorado. Pero ella, Teresa, era una mujer fría y distante. Nunca fue una mujer afectuosa o amorosa con Carlos. Y Carlos siempre necesitó ese afecto, ese calor de ella. Siempre estaba esmerándose él para recibir ese cariño. Pero ella era seca y distante. Aunque era muy buena madre, era una buena madre que cuidaba de los 2 hijos y a los 2 hijos sacaban muy buenas notas en los colegios porque ella siempre estaba detrás de los hijos hasta que los hijos crecieron. Y Carlos, aunque pasó el tiempo, Carlos nunca obtuvo ese cariño que siempre esperó de su esposa. Y él se preguntaba por qué. Y eso crecía una insatisfacción dentro de él que crecía también. A su misma vez, Teresa, ella con el tiempo, ya sus hijos eran jóvenes, ella con el tiempo se volvió mucho más fría y comenzó ella a tener amistades, comenzó ya a salir, ¿no? Sin su esposo y ya se tornó una relación cada vez más distante. Llegado un momento en que Carlos pensó que ella de repente podía tener por ahí un amante, ¿no? O otro hombre, pero ella no pedía perdón ni nada, se volvía cada vez peor. Hasta que llegó un momento que llegaba ya a veces ebria, ¿no? Entonces ella no exigía perdón, ni daba excusas, ni nada de nada. Ella le llegaba prácticamente las cosas. Entonces Carlos optó por separarse, ¿no? Él pensando que si se podía separar de ella, de Teresa, entonces tal vez ella recapacitaría. Entonces de esta manera ella tendría más conciencia y diría, bueno, mi esposo vale la pena y realmente por primera vez voy a ser cariñosa con mi esposo, ¿no? Pero él hacía todo esto porque en el fondo pensaba que ella haría todas esas cosas. Pero veamos
¿Cómo fueron los padres de Carlos? Él tenía una madre que era fría también, distante también. Cuando Carlos era niño, era era un niño tan tierno que él necesitaba el afecto mucho más que otros niños. Él necesitaba cariño físico, él le tocaba, pero su madre le daba un afecto que no le era suficiente para el hijo, no le era suficiente porque Carlos quería más y ella era un tanto fría, distante con su hijo. Para Carlos esto lo marcó porque él desde niño se marcó todas esas emociones, toda esa frialdad de su madre, ¿no? Y entonces se crearon unas creencias, esas creencias de que la madre es fría, ¿no? La mujer es fría y distante, y él sintió muchas impotencias, ¿no? Porque no se sintió lo suficientemente amado, no se sintió lo suficientemente protegido, ¿no? Porque en un niño, pues su mundo general es la madre, el padre también, en un segundo plano, pero la madre es la que hace su mundo completamente. En cambio de la niña es el padre. Entonces, él se sintió frustrado. Entonces, como estas son emociones muy fuertes, se quedaron pues grabadas y se quedaron guardadas en el subconsciente de Carlos, ¿no? Creció con estas insatisfacciones, estas penas. Entonces, cuando él fue joven, él conoció a una mujer, ¿no? Que se llamaba Berta, ¿no? Una mujer más o menos agraciada, que ella una chica media niñada, pero sí, de verdad le importaba mucho Carlos, ¿no? Ella daba indicios, era cariñosa, no, pero él, había un no sé qué que no se acercaba a ella, no, como que no había una reciprocidad con ella, como que no, con esta mujer. Entonces terminó con ella, porque a él prácticamente no le importaba a ella, no le importaba. Pronto conoció a Teresa, una mujer que no era muy agraciada, pero era una mujer tanto distante, un tanto paradita, como quien dice, ¿no? Y él sintió un no sé qué que hizo clic con ella. Y ella no le daba caso. Teresa no le hacía caso para nada. Entonces, ella, es más, tenía otro enamorado, ¿no? Un hombre que la abandonó y tuvo un hijo con él. Y entonces Carlos, cuando la abandonó, ese hombre vio una oportunidad de hacerse su amigo de ella, ¿no? Entonces él le ofreció su amistad, ¿no? Ella estaba sola con un niño, abandonada completamente, ¿no? Y bueno, él le ofreció su amistad y se hicieron amigos y él se enamoró profundamente de ella, pero ella siempre fue muy fría y distante. Entonces, con el tiempo él le pidió matrimonio y ella lo aceptó porque él le ofrecía un apellido al niño, prácticamente iba a ser su hijo, y le ofrecía un hogar y una estabilidad emocional, justamente lo que ella necesitaba. Y como ella vio que era un buen hombre, lo aceptó y se casaron. Pero ella jamás le dio ese calor que él necesitaba. Y aquí, amigos, como les digo, acá ustedes mismos saquen sus conclusiones. ¿Por qué ahora, de que la madre fue tan fría con Carlos, tan fría, y ahora ustedes creen que es casualidad que se haya encontrado con Teresa y la haya a ella escogido como para la pareja de su vida, como la mujer de su vida, y no a Berta, que le daba muchas demostraciones de cariño, pero él no era lo que, a él no le despertaba interés. Entonces podremos decir que su parte enferma de Carlos escogió a Teresa para poder revivir los momentos de la infancia. O sea que su subconsciente, su parte enferma, porque su parte enferma está en el subconsciente, su parte enferma es lo que lo motivó a él, es lo que le motivó a ese no sé qué
que le gustó a Carlos por Teresa, que él hizo que él haga todo por conquistarla, hizo todo, y cuando ya estando casados, él también se desvivía por ella, siempre estaba pidiendo siempre una caricia, una demostración de afecto que nunca llegó, porque la madre fue así con él. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta en esta historia cómo el subconsciente hace que Carlos escoja este tipo de mujer y no a Berta, que ella era muy diferente, ella no era una mujer distante, ella no era una mujer fría, aunque era irresponsable y otras cosas más, pero él decidió por Teresa. Bien, amigos, espero que ustedes también analicen este caso. Y tenemos otro caso también donde hablaremos de Yolanda con su conviviente Raúl. Yolanda tenía un conviviente. Ella tenía su conviviente era muy guapo, era ya guapísimo. Pero él trabajaba. Tenían 2 hijos también. Él trabajaba para darle de todo, pues, materialmente a sus hijos, ¿no? Y a ella. Pero lo que pasa es que aquí las mujeres mucho lo seguían a Raúl. Mucho lo seguían porque era un hombre guapísimo. Entonces ella siempre estaba celosa, estaba no solamente celosa, sino insegura, porque muy aparte que él era muy coquetón. Entonces ella se sentía pues mal, incluso él era infiel, muchas veces ya se aburría del hogar y tenía que salir, se salía con sus amigos y algunas se iba de parranda y algunas veces venía con lápiz labial en la camisa o con perfumes de mujer, a lo cual ella Yolanda pues le reclamaba, ¿no? Le reclamaba y él a pesar que lo negaba, a pesar de las evidencias, era tan sinvergüenza que lo negaba, que aducía cualquier excusa, ¿no? Y ella, hasta que un familiar de ella vino a su casa y le informó que Raúl tenía un hijo con otra mujer. Entonces ella no pudo más en su tristeza, ¿no? No pudo más y entonces se sintió devastada porque ella siempre pensó que, bueno, las infidelidades de su marido estaban allí, pero nunca se imaginó que él podía tener un hijo con otra mujer que no sea ella. Y eso, pues, prácticamente la destruyó completamente. Pasó de un estado de depresión muy fuerte, ¿no? Que sus familiares trataron de ayudarla, trataron de revivirla, ¿no? Pero nada era, pues, para ella nada, no tenía sentido, ¿no? Pero tenía que vivir por sus 2 hijos, ¿no? Pero ella estaba como muerta en vida, con ese gran dolor, ¿no? Entonces ella ahí empezó a trabajar, decidió trabajar, entonces ella comenzó pues pero ella, aún con todo, ya no quería perderlo a Raúl. Ella comenzó a trabajar y cuando recibió su primer sueldo, Raúl entonces comenzó a darle menos dinero, aduciendo que ella podía también ganar dinero. Entonces, ahora veamos los padres de Yolanda. ¿Cómo fue su niñez de Yolanda? Vamos a ver, vamos a analizar. Analicémonos juntos. Entonces, Yolanda, pues tuvo su madre Verónica con su padre Jaime. Verónica era una chica muy joven, ¿no? Y ella salió, Jaime era guapísimo también y Verónica fue una más de sus conquistas, pero ella salió embarazada. Y como en esa época antigua, pues las mujeres que salían embarazadas, bueno, tenían que casarse. Así de esta manera se casó pues con Jaime. Se casaron y Jaime, bueno, pues era todo un mujeriego y ella
ella pues ella se sentía mal, ¿no? Y tenía ya su hijita, ¿no? Su hijita Yolanda, y Yolanda creció viendo a su padre, que él era muy infiel a su madre, ¿no? Y que él, pues, el padre muy poco le importó. Y es más, el padre agarró y se fue del hogar porque quería vivir su vida de soltero. Entonces la abandonó completamente a la madre. Y ella vivió todas esos sentimientos de pena. Cuando el padre la abandonó, ella se sintió abandonada, completamente abandonada, y nació en ella sentimientos de inferioridad, porque veía en su colegio a muchas niñas que venían sus padres que querían a las niñas, y ella estaba sola sin su padre. Entonces eso le produjo sentimientos hasta de inferioridad, sentimientos de sentirse rechazada, abandonada, todo un conjunto de sentimientos muy negativos, ¿no? Y todos esos sentimientos se quedaron guardaditos, se grabaron porque son emociones impactantes, se quedaron guardaditas en una bolsita, en esa bolsita del subconsciente. Ahí se quedaron guardadas por varios años hasta que Yolanda creció y se hizo un joven. Entonces, ustedes, amigos, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de hombre a ella le va a gustar? ¿Por qué ella tuvo su pareja, Raúl? ¿Por qué fue exactamente igual que el padre? Y ella con Raúl revivió la misma experiencia de niña, la misma experiencia con las mismas historias. Entonces esto quiere decir que ella en la actualidad no lloraba tanto por Raúl, sino lloraba por su padre. Es como una herida que nunca se curó. Y cuando ella tuvo a Raúl, cuando experimentó esas vejaciones con Raúl, pues esa herida se reabrió. Entonces, ¿por quién ella está llorando? Ella nunca fue curada de todos esos sentimientos negativos de su padre. Ella estaba llorando por su padre Jaime. Entonces, amigos, esto es lo que ustedes tienen que ver. Y no siempre la hija va a tener el esposo con las mismas cualidades que el padre. A veces también es de la madre. No siempre es del padre, a veces es de la madre. O hay tantas personas que son madres solteras también. Hay muchos casos más, y todos estos nos sirven para analizar. Todo esto sirve para que nosotros aprendamos a analizar. En este caso, ella revivió las mismas experiencias de su infancia, lo mismo que tenía ella en su subconsciente, reaparecieron en su vida con Raúl. ¿Esto es casualidad? No. ¿Esto es castigo de Dios? No. Entonces, este es un mecanismo de nuestro subconsciente, de nuestras creencias. Y por supuesto, cada experiencia que nosotros tenemos, aprendemos de algo. Ella a su vez aprendió muchas cosas, y con cada experiencia se aprende algo, siempre a mejorarse algo de nuestros defectos. Y también a veces somos víctimas, pero también a veces permitimos ser víctimas. ¿Y por qué permitimos ser víctimas? Porque tenemos que mirarnos por dentro que hay nuestro subconsciente. En nuestro próximo video hablaremos más de otros casos para que ustedes sigan aprendiendo a analizar a ustedes mismos y a los demás. Muchas gracias, queridos amigos, y les deseo el resto del día que la pasen fenomenal. Gracias.